Siempre estamos hablando de progreso, ¿no? De desarrollo, de madurez. Pero, ¿y si todo eso fuera una gran ilusión? ¿Qué tal si a pesar de toda nuestra increíble tecnología, de todo nuestro conocimiento, seguimos atrapados en el mismísimo ciclo psicológico desde hace miles de años? Bueno, vamos a sumergirnos en esta idea, que es cuanto menos provocadora. Para empezar, un dato que es brutal. Más de 5.000 guerras en 3.000 años de historia documentada. O sea, si lo pensamos, esto significa que la paz, estadísticamente, nunca ha existido realmente. Siempre ha habido un conflicto activo en alguna parte del mundo. Y ojo, esto no es solo una cifra fría, es el síntoma principal del problema que vamos a analizar a fondo. Y aquí está la tesis central de todo esto. El problema no es que seamos buenos o malos, es que somos en gran medida ignorantes de nuestra propia maquinaria interna. Es como, no se puede arreglar un motor si ni siquiera se sabe que existe, y mucho menos cómo funciona. Nos repetimos porque no vemos ese mecanismo que nos obliga a repetirnos. Entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar este misterio? El primer punto, el error de base, es simple y a la vez increíblemente profundo. El ser humano no se conoce a sí mismo. Creemos que sí, claro, pero en realidad operamos desde una ignorancia casi total de nuestra propia psique. A ver, eso que sentimos como nuestro yo, esa sensación de ser la fuente de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, en realidad es más como un paquete de software que ya viene preinstalado. Es una colección de memorias, de miedos, de condicionamientos culturales y familiares, todo operando de forma automática. Y la mayor parte del tiempo ni nos enteramos. Esta es una de las ideas más impactantes de este análisis. La sensación de que estamos generando pensamientos originales es casi siempre una ilusión. Es el mecanismo, este conjunto de reflejos que acabamos de ver, el que genera los pensamientos. Nosotros solo los experimentamos y claro, creemos que son nuestros. Y esta analogía lo clava. Nos movemos, hablamos y sentimos, totalmente convencidos de que estamos al mando, sin darnos cuenta de que los hilos los mueve una programación interna que nunca nos hemos parado a examinar. Seguimos las órdenes de este mecanismo mientras nos contamos la historia de que somos libres. Pero, un momento. ¿Y qué pasa con los avances tecnológicos? ¿Los satélites, la medicina, Internet, eso es progreso o no? Bueno, lo que se argumenta aquí es que hemos confundido el progreso tecnológico con una evolución psicológica, que simplemente no ha sucedido. Antes, la herramienta para el conflicto era la espada. Hoy es un dron. La tecnología es infinitamente más sofisticada, sí, pero la intención detrás, ese impulso de eliminar a un enemigo, permanece intacta, idéntica. Y pasa lo mismo con nuestras creencias. Antes, las guerras se justificaban en nombre de dioses furiosos. Hoy se justifican en nombre de ideologías, políticas, económicas, que exigen la misma lealtad y castigan la disidencia con la misma ferocidad. El nombre cambia, pero la función divisiva es la misma. Y finalmente, nuestra forma de agruparnos. Antes éramos tribus luchando por un territorio. Ahora somos identidades nacionales, políticas, culturales, que defienden sus fronteras conceptuales con la misma mentalidad de nosotros contra ellos. Simplemente le hemos puesto un nombre nuevo al tribalismo de siempre. Así que, el punto crucial es este. Hemos dedicado toda nuestra inteligencia a mejorar las herramientas, a refinar las formas, pero hemos dejado el mecanismo base completamente intacto. En cierto modo, hemos sofisticado nuestra ignorancia, pero no la hemos superado. Si el mecanismo no ha cambiado, entonces, ¿cuál es exactamente? ¿Qué es este motor que nos mantiene girando en la misma rueda de conflicto y sufrimiento? Ahora sí, vamos a identificar al culpable. Aquí está, reducido a su esencia más primitiva. Casi toda la actividad humana, desde escribir una sinfonía hasta empezar una guerra, se puede rastrear a uno de estos dos impulsos básicos. Todo lo demás, la moralidad, el patriotismo, el éxito, son las historias elaboradas que construimos encima de este motor binario. Para ponerle un nombre a la fuente de nuestra confusión, el análisis lo llama el ventriloquio. Es esa voz incesante en la cabeza que narra, que juzga, que opina todo el tiempo. Creemos que esa voz somos nosotros, pero en realidad es el eco de nuestro condicionamiento. Es la voz del mecanismo haciéndose pasar por el operador del sistema. Bien, hemos diagnosticado el problema a fondo. Nos gobierna un mecanismo invisible que nos mantiene repitiendo los mismos patrones. Entonces, ¿hay una salida? Según esta perspectiva, sí la hay. Pero no es lo que uno esperaría. No se trata de hacer algo,
Se trata de ver algo. La única evolución real es un cambio de percepción. Es darse cuenta de estas 5 verdades. No se trata de creer en ellas, sino de verlas directamente. Ver que el yo es un producto, que el pensamiento es en su mayoría ruido automático, que la historia que nos contamos no es la realidad, que la división es solo una idea y que nuestro sufrimiento viene de nuestra propia maquinaria interna. Ese simple acto de ver es el principio de la libertad. Y así llegamos al cierre, a un recuento final para que podamos asimilar la verdadera escala de este estancamiento. 3000 años, es un lapso de tiempo casi inconcebible. Y a lo largo de todo ese tiempo, a pesar de la caída de imperios, de revoluciones científicas y cambios culturales, la estructura fundamental de la mente humana, su mecanismo básico, no ha cambiado ni un ápice. Es la misma sombra, esa misma narrativa interna del ventríloco, la que ha seguido a la humanidad a través de toda la historia, una voz que susurra el mismo miedo y siembra la misma división, generación tras generación. Y es por eso que hemos permanecido en la misma rueda, repitiendo el ciclo de conflicto y sufrimiento, una y otra vez, simplemente cambiando el escenario y los disfraces, pero sin alterar nunca la obra de fondo. Y nos quedamos con esta pregunta final que es potentísima. Si la clave es la percepción, si el simple acto de ver el mecanismo es el primer paso para salir de él, ¿qué poder tiene la conciencia individual? ¿Puede la visión clara de una sola persona iniciar una reacción en cadena que finalmente rompa la rueda para todos? Una idea sin duda para reflexionar.